Hoy en nuestro 20º video y 18ª charla vamos a contemplar a Jesús ante Pilato en el Evangelio de San Juan. Juan tiene la particularidad de contarnos, narrarnos este relato con una precisión casi de un cronista presencial, con una fuerza y una expresión de un testigo y de un teólogo. Nos va a narrar esta pasión al fin de poderla celebrar también como comunidad. ¿Qué significa este encuentro y esta pasión? Vamos a recordar cada detalle de lo que sucedió en Jerusalén. Juan va a narrar esas escenas del encuentro de Jesús y de Pilato con una introducción y una conclusión. En toda ella con esa lógica de 3 confrontaciones progresivas que van a llevar a Jesús hacia la pasión y la crucifixión. Jesús va a estar presente las 3 veces que tenga que confrontar. El punto de referencia va a ser Él. Vamos a descubrir cuáles son cada una de estas confrontaciones de Jesús. La primera que nos va a mostrar el Evangelio de San Juan es el paso del juicio religioso al civil, es decir, sale de estar frente a Anás y Caifás para estar frente a Pilato. Este encuentro con Pilato va a tener lugar en el camino, es decir, como que el gobernador no lo espera en su casa, sino en el camino, entre la casa de Caifás y el pretorio. Se van a notar las inconsistencias de las acusaciones, es decir, no se sabe muy bien para qué lo llevan a Jesús ante Pilato, pero sí queda claro la voluntad de condena por parte de ellos. No se sabe de qué acusarlo y por eso hasta el mismo Pilato dice, bueno, si es un tema de ustedes, júzguenlo ustedes. Nosotros no tenemos autoridad para matarlo, no es para enjuiciarlo, ya el juicio está hecho prácticamente, lo que necesitan es la autorización. Y por lo tanto hay una cierta hipocresía que se va a ir desarrollando entre la voluntad decidida ya de condenarlo a muerte a Jesús, pero cargar de últimas de responsabilidad el imperio. Nosotros no podemos. ¿Queremos matarlo? No podemos. Cárguense ustedes con el muerto. En el fondo hay también como esta hipocresía de una búsqueda de una pureza legal, a fin de poder comer la Pascua esa misma noche. La cosa se tiene que hacer pronto porque ellos tienen que estar puros para poder celebrar la Pascua. Hay una indicación cronológica precisa que yo les decía en la introducción que nos marcaba la diferencia de la Pascua de los sinópticos con la de Juan. Aquí la cena pascual se va a hacer hoy ese día a la tarde. Para los sinópticos, la cena, la última cena de Jesús, fue hecha, ¿no es cierto?, en el momento de la Pascua. Decíamos que lo más histórico debe haber sido esto, por eso el apresuramiento de bajarlo a Jesús para poder cenar la Pascua, pues esa noche es muy importante, que no queden impuros al entrar en contacto con Él. Y la coincidencia, la muerte de Jesús va a ser en el mismo momento en el que en el templo se están sacrificando los corderos para que puedan cenarlos esa misma noche. Es decir, ese es Cristo, y así aparece en el capítulo 19, versículos 14 y 31, es la muerte de este Cristo, el nuevo Cordero. Y ahí entonces se da esta Pascua del nuevo pueblo elegido. Las acusaciones contra Jesús se suponen, pero nunca se van a indicar con claridad. Es como una cosa, bueno, lo acusamos de esto, solucionalo vos. La pregunta de Pilato va a encontrar por lo tanto una respuesta evasiva, nada concreta. Pilato claramente quiere quedarse al margen de esta situación, y por eso lo apuran con esa expresión, no nos está permitido. La segunda confrontación central va a ser cara a cara entre el representante del imperio y el consagrado del Señor, el ungido. Se va a convertir en una página esta discusión de revelación profunda. Él se revela precisamente en este momento. En Juan no lo había hecho en ninguna otra circunstancia, ni en otra solemnidad, ni dando vueltas, con esta riqueza de detalles, remitiendo que su reino es de otro lado. Su realeza está ligada al testimonio de la verdad, a la afirmación de ese origen divino que Él se manifiesta. Para eso
es consciente que vino al mundo y para eso nació. Este es el sentido de su vida, este es el fin de su vida y este fue el inicio de su vida. Para esto nació, para esto vino y para esto muere. Ha venido al mundo y con esta realeza que se manifiesta de escuchar su palabra de verdad se relaciona al ser discípulo. Solo es discípulo y siervo de este reino aquel que escucha su palabra, aquel que responde a ese llamado. Y por eso es el desconcierto de Pilato, que tiene que ver más bien con una pregunta con un cierto cinismo, es decir, alguien que poco le interesa estas situaciones de la vida, más que con un buscador de una verdad. Es casi un cinismo filosófico más que una filosofía del que busca o que pregunta qué es la verdad. Ante esa pregunta Jesús no responde, porque Él mismo es la respuesta, Él es la verdad. Y estando ante la verdad, éste no lo reconoce. La tercera confrontación que se da va a ser esa búsqueda de un compromiso y tiene de vuelta lugar entre Pilato, que aparece descuidarse o deducirse de este texto, los que han llevado a Jesús ante él y no la muchedumbre, como aparece en otros evangelistas. Es decir, el encuentro está más limitado. Hay una intención clara de este Pilato de querer liberar a Jesús. Y esta decisión de querer liberar a Jesús choca con una decisión de debe morir. En esto no hay posibilidad de echarse atrás. Vinieron a pedirle y a conseguir esto. Cueste lo que cueste, Jesús debe morir. No hay oportunidad de liberar a Jesús y Pilato tampoco quiere enemistarse con el pueblo judío. Y el pueblo prefiere un bandido al rey. Pilato va a intentar jugar todavía una última carta, pero no lo va a lograr. Y ante él se van a hundir todas estas mentiras del mundo y todas las vueltas. Vamos a tratar de meditar. ¿Cuál es el sentido de esta palabra que se nos presenta en nuestra vida, que es la verdad y que pone en evidencia las actitudes de tratar de negociar, componer, arreglarnos? Uno encuentra en esta palabra, en esta lectura, que no hay ninguna acusación clara que se le pueda llegar a Jesús, pero sin embargo la palabra de él se debe cumplir. Había que anunciarla de cualquier forma. Él ya lo había dicho, que iba a morir. Todo el Evangelio de Juan está invadido por este destino y por este contraste entre Jesús y sus enemigos. Acusaciones, calumnias, amenazas de apedrearlo. El Hijo de Jesús lo vive todo con libertad y dirigido hacia el Padre, cumplir la voluntad. Ahora nos encontramos en el final del texto. El designio está a punto de cumplirse, pero quieren que sea Pilato quien cargue con todas las responsabilidades. Es decir, nunca nos terminamos de hacer cargo de lo que hacemos, sino que siempre buscamos otro responsable. Vamos a pedirle, ¿sí? ¿Cómo nos comportaríamos nosotros ante este Jesús que es la verdad? ¿Somos capaces de dejarnos interpelar? ¿Lo podemos reconocer? ¿Buscamos otros responsables? ¿Nos hacemos cargo de nuestra vida o queremos que sea otro quien cargue con nuestras culpas? Que el Señor los bendiga.